Aquí comienza Predicando Vida, programa creado y conducido por el pastor y evangelista Miguel Eduardo Sández, junto a su esposa, la pastora Eve Beatriz. Este programa está presentado por la Iglesia Evangélica Pentecostal Manantial de Agua Viva, de la calle Derqui 1445, Ciudad de Bursaco, partido de Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina. Ya quedan en la grata compañía del pastor y evangelista Miguel Eduardo Sández, Predicando Vida. La Iglesia Evangélica Pentecostal Manantial de Agua Viva, de la calle Derqui 1445, de la ciudad de Bursaco, te invita a sus reuniones de poder, fe y milagros, los días martes, viernes, sábados y domingos a partir de las 19 horas. Te esperamos, serás muy bendecido. Te invita la pastora Eve Beatriz. No me digas lo contrario. Valera, esta gloria al Señor. Voy a usar esta versión que usamos siempre nosotros para hablar de lo que es la palabra del Señor. Así que si usted tiene ahí su Biblia, puede abrir, ver Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿No? Aquí vamos a comenzar a leer esta historia. Es una historia que la verdad es algo tremendo, pero bueno, hay que compartirlo, hay que hablarlo en el nombre del Señor, y esto también nos deja mucha enseñanza para nosotros, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, lo vamos a comenzar leyendo así, dice: aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, David le preguntó, acá puso mal la coma, bueno, David le preguntó, de Joab, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y dice: y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día.
Y al día siguiente David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Esto es interesante, ¿no? Mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y recibió él la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Escuchó? Para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos al ejército, los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar, ¿no? Dice, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada a la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tenga pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Dice: refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que las rindas. Y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Hasta ahí. Después vamos a continuar, ¿no? Hasta ahí. Bueno, es interesante todo esto que, bueno, si bien es algo tremendo, ¿verdad? Porque David realmente, bueno, dice la palabra del Señor que dice que él estaba paseando en el terrado, ¿no? Estaba en el terrado, dice la casa real, y viendo desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Bueno, muchas veces nosotros, cuando se predica o se comparte estos mensajes, se deduce de esto que muchas veces en la ociosidad, ¿no? Cuando uno está como relajado, podríamos decir, es cuando comienzan a venir algunas ideas a la cabeza. En este caso, bueno, David, mientras se paseaba, él no había ido a la guerra, se quedó en ese lugar, y dice cuando mirando por el terrado vio a una mujer que estaba bañándose ahí, totalmente desnuda, por supuesto, y él ya la codició en su corazón. Por eso Jesús dice, el Señor dice: el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Sí? Bueno, David en ese momento, como estaban todos bajo la ley, para que a David se lo acuse de esto se necesita 2 testigos. Pero ahora que estamos en el Evangelio, ya no hace falta 2 testigos para que Dios
te muestre tu pecado, o sea, para que haga evidente tu pecado, porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye de pecado. Por lo tanto, esto que estaba pasando ahí, David, por más que quería hacerlo oculto, delante de los ojos de Dios, no hay nada oculto. Entonces, cuando él ve que la mujer estaba hermosa, la desea en su corazón, entonces le dicen, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David dice, envió mensajeros y la tomó, o sea, mandó a buscarla y la trajo a él. Y dice, vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, hay un proverbio que dice, ¿no? Cuando habla acerca de las doncellas. O sea, ¿quién conoce los caminos de la mujer o del hombre? En el sentido de que pueden tener este tipo de pecado, pero se lavan, es como cuando come pan y se saca las migas y nunca te diste cuenta si comió o no. Es tremendo, ¿verdad? Por eso, bueno, también existían los celos y para eso Dios también creó una ley de los celos, el cual si vos dudabas de tu esposa, porque justamente no queda en rastro, aparentemente no queda en evidencia, entonces, pero puede ser que en tu corazón haya celos, entonces se creó una ley de los celos, lo cual cuando vos tenías duda de tu esposa, la llevabas delante del sacerdote y el sacerdote preparaba lo que eran las aguas amargas y después que se hacía el ritual, todo se le daba de beber a ella. Y si cuando ella bebía el agua se le hinchaba el vientre, era porque justamente había adulterado. Bueno, si hoy tendrían que tomar agüita de altar mucho, bueno, no sé cómo quedaría como perro que ha tomado suero la panza, pero bueno, Dios juzgará eso, ¿verdad? O sea, cuando la mujer tomaba esa agua cuando, o sea, por la oración, porque se había hecho algo delante de Dios, y si ella daba esa muestra, se le inflamaba el vientre, era porque justamente ella había cometido adulterio, entonces era desechada. Ahora, esto como dice ahí la palabra del Señor, ¿no? Que esta mujer vino, durmió con él, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Y qué pasó? Hubo un problema ahí. La mujer quedó embarazada de un simple, como le dicen muchos por ahí, una cañita al aire. Mire lo que pasó aquí. La mujer quedó embarazada. ¿Y qué problema era? Porque ella estaba casada y aparte de que estaba casada, él era el rey y esto no estaba bien visto. Entonces empezó a afligir ahí David y envió a hacerlo saber a David. Y bueno, cuando David se entera y ella dice, diciendo, estoy encinta, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. O sea, esto hay que solucionarlo. Y la única forma que yo lo podría solucionar, habrá pensado David, es que cuando él venga, yo lo voy a mandar a su casa, él se va a acostar con su esposa, y cuando el niño, o sea, la pancita se comienza a hinchar, a mostrarse que está embarazada, bueno, va a quedar con que fue de él, de Urías, y no era mío. O sea, esa trampa tenía en su cabeza ya David. David estaba diciendo, bueno, yo voy a ver cómo hago para que él se acueste y como si nada, y bueno, y una vez que esté con ella, ya esto se soluciona. O sea, no me tengo que hacer mucha mala sangre. Entonces, dice que Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa. Ahí estaba la trampa. ¿Ve? Esa era la trampa que estaba teniendo, ¿verdad? Este amigo, ¿ve? Desciende a tu casa. Gloria a Dios. O sea, en este caso David tenía planeado algo. Él quería que Urías vaya a la casa y se acueste con su esposa, todo tranquilo, normal, y si quedaba embarazada era fruto de esa relación. Pero David se quería lavar las manos en cuanto a lo que estaba aconteciendo, ¿no? O sea, él sabía y le mandaron a avisar que estaba embarazada de él. Dice, desciende a tu casa y lavas tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey,
él fue movido, dice, le fue enviado presentes de la mesa real. O sea, en esos presentes le habrá mandado algunos vinitos también para que, bueno, para que se embriague y se ponga alegre. Mas Uría, ¿qué hizo? Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor, escuche, y no descendió a su casa. O sea, que el plan de David ahí estaba complicándose un poco, ¿ve? Porque la intención de David de hacerlo venir, sacarlo a este hombre que era tan importante para la guerra, hacerlo venir, darle descanso, que vaya a dormir con su esposa, esa era la intención de David para tapar un pecado de él. Pero algo le estaba saliendo mal, porque a pesar que le mandó presentes, todo llegó el presente a la casa, pero Urías no estaba en la casa. ¿Dónde estaba Urías? Estaba durmiendo justamente con los otros soldados. Entonces hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Dice, no ha descendido. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? O sea, lo quería convencer, ¿no? ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Como diciendo, anda a tu casa, descansar, relájate, disfrutar de tu esposa. Y Urías le respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Bueno, acá yo lo que estoy viendo, hermano, que atrás de esto, podríamos decir, ahí está moviéndose algo sobrenatural, o sea, ya Dios ahí estaría como, bueno, llamando la atención, ¿no? Dice, yo voy a dormir con mi mujer, dice, por mi vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aún aquí hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día. Y al día siguiente, dice, y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Es evidente que David se estaba esforzando en llevar adelante su plan y bueno, tratando de usar toda la sabiduría humana posible para sacarse el lazo de encima, y dice que lo invitó a comer y a beber con él. ¿Y quién no va a querer comer con el rey o beber con el rey si te invita? Bueno, en este caso, pero ¿cuál era la intención de David? Embriagarlo. Y salió, dice, y salió él a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor otra vez, mas no descendió a su casa. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa usted? ¿Urías tendría que haber ido a la casa a descansar o estaba bien lo que estaba haciendo? Bueno, venida la mañana, escribió David, o sea, ahí ya cambia el plan David. Ahí David ya está cambiando un plan, está diciendo, esto no está bien. Es la única forma de sacármelo de encima a este hombre haciéndolo que lo mate, pero no tengo que matarlo yo ni un soldado mío, o sea, que lo mate algún enemigo, entonces ahí me libero del problema. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, o sea, por el mismo Urías, ¿no? Él le manda una carta para Joab y escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que él sea herido y muera. Mire el plan que tenía este varón, ¿no? Dice, para que él sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos de los del ejército del siervo de David, y murió también este varón, Urías. Urías Eteo muere ahí en esa batalla como David lo había planeado. Entonces le manda a avisar Joab
a David lo que había acontecido, pero Joab, pensando en lo que era la guerra, diciendo, bueno, por la imprudencia que habían cometido, por ahí el rey se enoja, se pone mal, pero bueno, voy a explicarle cómo ha sido la batalla. Entonces viene el mensajero y le avisa a David y dice que, bueno, que lo que había sucedido, que la batalla era muy dura, pero que al final y al cabo ellos lo hicieron retroceder hasta la entrada de la puerta, y dice, pero los flecheros tiraron, dice, contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Eteo, Urías Eteo. Bueno, este Urías Eteo, el que justamente era el esposo de esta mujer, la cual embarazó a David, era justamente lo que David quería, que ese hombre muriera. Eso es lo que quería David. Y el mensajero y Joab preocupado pensando que David se iba a hacer problema por eso. Que David iba a decir, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no lo cubrieron? No. Porque ya David tenía ya la intención de él, ya le había mandado a Joab cuál era el deseo de él. Y David dijo al mensajero, así dirá a Joab, no tengas pesar por esto. Claro. O sea, diciendo, no tengas problemas, está todo bien, está más que bien. Como diciendo, está más que bien. Porque, claro, esa era la intención. Esa era la intención. No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque, le dice, contra la ciudad, hasta que la rindas y alíñate. Entonces, oyendo la mujer que dice, oyendo la mujer que Urías, su marido, era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David por la mujer y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mire usted. Entonces, acá nosotros podemos también, de toda esta historia que es trágica, ¿verdad? Porque eso no se esperaba de un varón de Dios. Voy a bajar un poquito de volumen aquí. Eso no se esperaba de un varón de Dios, como por ejemplo lo que estaba pasando con Urías, y cómo por estar él ocioso en su casa, mirando, se dejó seducir, se dejó tentar, podríamos decir, o cuando dice la Biblia que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, no es que otro nos viene y nos tienta, sino que eso ya está en nuestro corazón, y cuando eso que nosotros vimos, luego dice la Biblia que cuando eso ya está en el corazón, luego va, consumes el acto, y ahí das luz al pecado, y el pecado, la paga del pecado es muerte. Ahora, si esto nosotros lo pudiéramos transformar y darle una analogía, darle una vuelta para entender algunas cosas espirituales que están ahí un poquito ocultas, pero la podemos entender desde este sentido. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en una analogía, haciendo o comparando a David con nuestro Señor Jesucristo, a Betsabé como nuestra alma y a Urías como nuestra carne. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí entonces si lo pasamos al plano espiritual? Bueno, la carne no se preocupa a veces del alma, ¿sí? Porque a veces el hombre, el alma tiene sed de Dios, porque dice la Biblia que Dios nos creó a nosotros, bueno, con un secreto, podríamos decir, que sería el siguiente, que el hombre separado de Dios está vacío. O sea, separado de Dios, el hombre está muerto. Entonces el alma en algún momento, la mayoría, porque los ateos son muy poquitos, pero la mayoría, dice la Biblia que Dios puso en nuestro corazón eternidad. O sea que por instinto nosotros sabemos que existe un Dios. ¿Sí? Nosotros sabemos que existe un Dios, que algo hay. Incluso los indios no tenían la Torá, no tenían nada. Sin embargo, ellos sentían dentro de ellos que algo había afuera, entonces querían adorar a eso que estaba allí,
y algunos, bueno, adoraban la montaña, otros adoraban el fuego y así, pero era ¿por qué? Porque hay una necesidad en el alma de tener esa comunión con ese creador, esa comunión que se cortó cuando Adán cayó. Cuando Adán pecó, dice la Biblia que ya de ahí, a partir de ahí, ya Dios se apartó, dejando una gran tiniebla entre los hombres y Dios, cosa que el hombre ya no podía volver a Dios, a no ser que sea solamente porque, bueno, en algunos casos, ¿verdad? Que Dios obraba para tener algún contacto con los profetas y hablar con el pueblo y esas cosas, pero esa comunión que tenía Adán ya es difícil, o era difícil volver a tenerla, pero hoy gracias a Dios que nosotros a través de que entramos en el Evangelio, creemos a Jesucristo, los cielos para nosotros se abren. Esos cielos que se habían cerrado, que habían quedado con tinieblas, de pronto, estando en Cristo, se abre porque el velo del templo se rasgó. Ahora ya tenemos acceso justamente a la presencia de Dios para adorarle, para bendecirle y nos encontramos con ese creador. O sea que el alma tiene una necesidad de Dios, tiene una necesidad de Dios. E incluso cuando Pablo andaba predicando, muchas se habían hecho, ahí por Atenas se habían hecho muchos templos para distintos dioses, pero hicieron uno que decía al Dios no conocido, por si acaso apareciera algún Dios nuevo. Y Pablo le dice a ese Dios no conocido, utilizando la forma que ellos creían, Pablo le está diciendo a ese Dios no conocido al cual ustedes adoran sin conocerles, es el que yo les vengo a predicar. Entonces, si usted está mirando este programa y usted todavía no es cristiano, ¿no? O sea, no ha entregado su vida a Dios, pero usted cree en el Señor, hay algo que usted siente como toda persona, ¿verdad? Porque Dios dice que puso eternidad en el corazón del hombre, es como que por instinto nosotros sabemos que existe un Dios. Una vez se hizo un ejemplo así, por ejemplo, usted crea una golondrina en su casa, de un huevito nace la golondrina y usted la cría ahí en su casa y cuando ya tiene capacidad de volar, usted a esa golondrina la larga, aunque sea en invierno, por ejemplo, usted la larga al aire y ella por instinto vuela hacia un lugar donde por instinto sabe que hay calor. Bueno, nosotros también por instinto sabemos que hay un Dios, por eso necesitamos la fe, ¿verdad? Porque tenemos en quién creer. Entonces el alma tiene una necesidad y quizá usted siente un vacío y a pesar que dice yo creo en Dios, pero está como lo que dice Pablo, usted adora a un Dios no conocido, el cual le venimos a predicar, que ese es Jesús, el que va a llenar su alma, va a llenar ese vacío. Pero muchas veces los quehaceres de la vida, en este caso estamos representando a Urías, la carne, el afán de la vida, los problemas seculares, no permiten que nosotros podamos darle lugar al alma para que el alma se manifieste y se exprese a Dios. Porque muchas veces por perjuicios o porque estamos muy ocupados en los quehaceres, desatendemos el alma. El otro día estuve hablando con un varón ahí en un grupo y bueno, él está en contra del ayuno porque dice que el ayuno es parte de la ley, por lo tanto no deberíamos ayunar porque el que ayuna se cae de la gracia de Dios. Bueno, usted va a ver que hay distintos puntos de vista en los hombres, pero cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros hacemos vigilia, como por ejemplo anoche, cuando nosotros nos metemos en un tiempo de oración, nos estamos ocupando del alma. O sea, estamos dándole lugar al Espíritu de Dios nuestra alma para que nuestra fe y nuestra adoración también sea delante de Dios agradable. O sea, nosotros no podemos vivir deleitándonos en la carne, comiendo, bebiendo y descuidando las cosas del Señor. No, Dios nos ha puesto de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nos ha dado talento, nos ha sellado con el Espíritu Santo y la Biblia aconseja que no deje que el fuego de Dios o el don de Dios que hay en ti se apague. Al contrario, vos tienes que estar buscando, atendiendo tu vida espiritual. Pero Urías, lo que es la carne,
muchas veces está más preocupado en las cosas de este mundo y desatiende el alma. Entonces, cuando el alma tiene algún contacto con Dios, ¿no? Cuando en algún momento, como dice la palabra, ahí estamos leyendo que David manda a que la vayan a buscar a esa mujer. O sea, si ponemos que David, en este caso, haciendo una analogía, es el Señor, Jesús manda a buscarte, te vienen a buscar. Entonces la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces Dios nos manda a buscar, ya sea a través del mensaje de la palabra de Dios o de distintas formas, Dios te llama para tener un encuentro personal contigo. Y eso lo que pasa, David manda a llamar, ella viene y tiene un encuentro personal con él. Y allí concibe el alma. ¿Qué concibe nuestra alma cuando escuchamos por ahí algún evangélico loco predicando el evangelio? Pero hay una palabra que nos quedó y eso quedó en nuestro corazón como una esperanza. Y aunque Urías, la carne, sigue, pensando, haciendo cosas de este mundo, tratando de agradarse, de agradarse a sí mismo, o sea, en su vanagloria, en sus borracheras, en tantas otras cosas, ¿verdad? Preocupado por prosperar y por... Ahí tenemos el caso de María y Marta. Marta simbolizaría en este caso Urías y María simbolizaría también el alma. O sea, Marta estaba preocupada por los quehaceres de la casa, pero María estaba escuchando la palabra del Señor. O sea, todas las cosas son necesarias, pero lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando a vos te predicaron, por ahí pasaste por la Plaza Constitución o en la Plaza Bursaco, o escuchaste algún mensaje, o una vecina te predicó, o algún evangélico te dijo algo, y que vino de parte de Dios, y eso te quedó en tu corazón, eso es como concebir algo de Dios. Pero la carne no quiere eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Que Urías tiene que morir. O sea, la carne, esa parte humana, la caída que tenemos nosotros, que muchas veces por estar afligido y preocupado por las cosas de este mundo, no atendemos el alma. Bueno, esa carne debe morir. Por eso dice la Biblia que en Cristo estamos muertos. O sea, nosotros venimos a Cristo y dice Pablo, más no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, nosotros debemos renunciar a nosotros mismos. El que viene a mí y dice el Señor, no se niega a sí mismo, no es digno, no puede ser discípulo del Señor. Entonces vemos que Urías lo mandaban que atienda a su alma, que estamos haciendo una analogía, ¿verdad? No estamos justificando este pecado, pero sí estamos haciendo una analogía diciendo que hoy te estamos hablando, diciéndote, atiende tu alma. Esa tristeza que está en tu corazón no es normal. Esas nostalgias, esas angustias que te llevan a la depresión, no es normal. Atiende a tu alma, pero la carne no quiere. Pero cuando esa alma conozca al Mesías, cuando conozca a Cristo, cuando conozca a Dios, esa misma alma va a permitir y va a suceder que va a hacer que la carne comience a menguar porque cada día tu alma va a querer más de Dios. Entonces, hoy como vivimos nosotros los cristianos, los evangélicos o todos aquellos que han recibido al Señor, haciendo morir todos los días la carne al viejo hombre. ¿Se entiende? O sea, nosotros sembramos para el espíritu, para el alma y no tanto para la carne, porque si bien estamos en este cuerpo, Dios no quiere que nosotros, porque dice la Biblia que nadie aborreció su propia carne en este caso, pero nosotros debemos cuidarnos, sí, pero cuidar sin descuidar el alma. Urías ni siquiera pudo, no quería ni a dormir con su esposa, o sea, no quería estar ahí. Estaba más preocupado en otra cosa. Por eso a lo mejor usted que siente esos vacíos y no sabe a dónde vienen y qué es lo que le pasa y va al psicólogo y le da una pastilla y le dice a usted, bueno, tome esto, trate de no pensar en cosas malas, piense en cosas positivas y usted va y paga su dinero por ella para que lo atienda y usted quiere estar bien y su esposo o su esposa se aflige porque lo ven deprimido, lo ven angustiado, toda la casa se llena de amargura, pero ¿eso de dónde brota? Brota de un alma que está vacía.
El único que puede llenar el vacío que hay ahí en tu corazón se llama Jesucristo. Yo no sé, quizás estás preocupado, preocupada. Bueno, estamos en medio de una pandemia y estás afligido por lo económico, por lo material, que es necesario. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Entonces, esto es lo interesante, hermano, o hermana, amiga, usted que está mirando este video, que no es casualidad que estés ahí, porque eso que vos sentís, eso que vos experimentás, esos vacíos, esas depresiones profundas, esa amargura que tenés en tu alma que hasta sientes morirte, bueno, esas amarguras son los vacíos por la falta de Cristo en tu corazón. Nada de este mundo puede llenar esos vacíos. Porque ya te digo, acá hay un secreto, Dios creó al hombre para que el hombre caminara con Dios, pero al estar apartado de Dios, el hombre está en un vacío espiritual. Y vos necesitas de Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros como cristianos, o las personas que conocen al Señor, cada día deben trabajar también por su vida espiritual. Jesús dijo, ustedes trabajan por la comida que perece, cosa que está bien, porque no solo de pan vive el hombre, quiere decir que de pan también vive, pero más bien trabaja por la comida que a vida eterna permanece, dice el Señor. Así que yo quisiera que esta enseñanza o esto que estamos compartiendo en este día sea de bendición para tu hogar, para tu vida, y para que de a poco, mirá cuánta gente ha estado en el estado que estás vos. Hay gente que ha intentado quitarse la vida porque esta vida parece que ellos no le encontraron sentido. No tiene sentido, ¿para qué vivir así? Pero cuando vos conoces a Dios, cuando te enamorás del Señor, bueno, las cosas comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a ser distintas. A partir de que, como dijo el Señor, aquellos que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el río de agua viva te da vida, mientras que hoy corren ríos de amargura que te traen un sequedad a tu alma. Entonces, deja que el Espíritu Santo de Dios en este día entre allí en tu corazón. Y si bien es parte de que debemos preocuparnos por las cosas de seculares, ¿verdad? El trabajo, ser buenos empleados, buenos patrones, o bueno, donde estás trabajando para traer el alimento a tu casa. Pero tu alma es importante. Entonces, el Señor te dice en este día que revises tu vida, que estés revisando dónde estás poniendo, dónde estás dándole, a qué le estás dando más importancia, sea a los deseos carnales o al deseo del alma que a veces por falta de comunión con Dios se entristece. Entonces te animamos que en este día vos puedas entender este mensaje y que Cristo, el Señor, entre allí en tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. Y cenaré con él y él cenará conmigo. Querido hermano, amigo, yo te animo y te invito a que recibas al Señor en tu corazón, que busques una iglesia, un lugar donde hay hermanos que hablan de la fe y que sean personas de fe, y te acerques y comiences a compartir lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es agua fresca para nuestras vidas, es lo que nos alimenta cada día, y esta palabra es la que va a llenar. Mira qué poderosa que es la palabra de Dios, porque Él con su palabra creó los cielos y la tierra. Y con su palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, las cuales cubrían la tierra. Entonces, si tu corazón está como en Génesis capítulo 1, versículo 1, está desordenada y vacía. Si hay tinieblas en tu corazón, deja que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida y comience a transformarte a través de la palabra del Señor y a través de su Espíritu Santo, porque Él existe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que éste existe. Así que yo te animo en este día a que puedas
acercarte al Señor. Bueno, mañana, otro día, podemos seguir con esta historia, ¿verdad? Porque acá está algo muy lindo, también una parábola. O sea, es sobre el mismo tema, ¿verdad? Porque lo vamos a leer y lo vamos a dejar para mañana, si usted quiere, porque a lo mejor está cocinando y no le quiero robar mucho tiempo. Dice, por esta causa, lo que había acontecido, Jehová envió a Natán a David y vinieron a él y le dijo, había dos hombres, porque David, ¿qué había pensado él? Que nadie se dio cuenta. O sea, me salió bien la jugada. Así hay mucho, ¿verdad? Así hay muchos. Dice, me salió bien la jugada. Pasó como Salomón. Salomón, siendo un rey sabio, por eso la Biblia dice, no te hagas sabio en tu propia opinión, él en su vejez enloqueció, podríamos decir, porque empezó a traer mujeres moabitas, mujeres de otro lado, los cuales tenían un dios que se llamaba Moloc, los cuales ellas daban sus hijos en ofrenda, la tiraban al fuego a sus hijos recién nacidos como una ofrenda a ese dios. Y Salomón se llegó a ellas. Y supongamos que una mujer de esa quedó embarazada, bueno, ellas hacían ese tipo de sacrificio. Hay cosas, hermanos, que muchas veces se puede hacer por ignorancia, se pueden cometer errores, porque todos estamos sujetos a errores, pero a veces, hermanos, se causa tanto dolor, y no queremos reconocer delante de Dios. David creía que le había salido muy bien la jugada, ¿sí? La hice, me libré, como hay algunos que quizás son cómplices de aborto, dice, bueno, mi amante quedó embarazada y gracias a Dios nos pusimos de acuerdo en que se lo iba a hacer sacar, yo pagaba los gastos. Eso delante de Dios está presente. Eso está presente delante de Dios. Y un día en el juicio te lo van a presentar a ese hijo que abortaste o a ese hijo que hiciste abortar, te lo van a presentar delante, allá te va a decir, este es el hijo que vos despreciaste que yo te mandé. Porque había una vez hay un testimonio de una analogía o una exposición que estaba haciendo un hermano, dice que llegó una mujer y le preguntó a Dios, ¿dónde están tus hijos? Dice, acá están los tres, Carlos, Raúl y Mario. Le dice, pero acá en el libro figuran 5. Dice, no, pero yo tengo 3 nomás. Y el ángel decía, pero acá figuran 5, ¿por qué? Entonces dice que ella se acuerda y dice, porque 2 lo aborté. ¿Y por qué lo abortaste? Porque no tenía para darle de comer, estábamos sin trabajo, había problemas, entonces tuve que tomar esa decisión. Y entonces dice que el ángel llamó a los 2 hijos que ella había abortado y se lo presentó. Es tremendo, hermano. Son cosas que, bueno, uno a veces piensa, ¿verdad? Dice, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pero Dios conoce todas las cosas y espero que podamos reaccionar, ¿verdad? Entonces Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Mas él, habiendo comprado y criado, y que había crecido con él, o sea, la corderita esta, ellos lo tenían como una mascotita, o sea, una mascota. Era una familia pobre, estaba el rico que tenía muchas cosas, y este pobre tenía una corderita que había comprado y criado, y dice, habían crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo, dice, de su bocado. O sea que vio que hay gente que lo hace comer. Pues yo tenía un patrón ahí en mi trabajo que él estaba comiendo y con el mismo tenedor le daba, el perro estaba sentado al lado y le daba de comer. Y bueno, él lo quería mucho al animal, así, ¿no? Pero no sé si por las infecciones, si cuál estaba más infeccioso, si el perro o mi patrón, porque bueno, era tremendo. Pero dice que esta corderita comía aún con sus hijas y dormían en su seno y también como una hija más, dice que lo tenía. Y vino uno del camino al hombre rico y no quiso tomar de sus bueyes y de sus vacas. ¿Por qué dice esto? Porque en esta ley de huésped, podríamos decir, si alguien viene a tu casa, sos vos el que lo tenés que atender, no otro. O sea, vos tenés que darle el hospedaje, vos tenés que correr con los gastos y con todo lo que sea necesario
para que esa persona esté bien. Pero este rico, cuando que vino hacia él, bueno, por supuesto el rico, como alguien dice, ¿no? Eh, cuanto uno más tiene, más quiere. Por ahí salió una predicación que dice el perro del pastor. Y algunos pensaban que era un perrito de cuatro patas. No, el pastor que es perro, que todo quiere todo para él. Bueno, en este caso el rico es lo mismo, ¿no? Y dice que cuando vino uno de camino, dice al hombre rico, este no quiso, dice, no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. ¿Qué hizo este? Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó, mire, sin importarle el sufrimiento de los chicos, de la persona esta que crió esa corderita, no, el rico mandó, la trajo, le pasaron cuchillo y hizo un buen guisado. Qué tremendo, ¿no? O sea, qué corazón duro. Entonces dice, se encendió, ¿no? Porque se encendió la ira, porque dice, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces le dijo Natán, escuche, o sea, David entendió lo que le estaba diciendo, o sea, era un acto, cualquiera que diga, bueno, ser rico, la verdad, no sé, hay que hacerle algo porque, ¿cómo va? Si teniendo tantos animales y todo, ¿por qué no matarlo de él? ¿Por qué le va a sacar a esa pobre gente? Y entonces empieza David a enloquecerse cuando le cuenta esto a Natán, pero cuando dice, bueno, este hombre no tuvo misericordia, y se enojó David, y Natán dice, David, tú eres aquel hombre. Tremendo, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué tremendo, hermano, ahí David cae desplomado. Ahora, qué valentía también de Natán, ¿no? Porque David como rey podría haber llamado a ser un soldado y que le corten la cabeza al profeta. Pero cuando el profeta habló bajo la unción del Espíritu Santo, lo paralizó y lo desnudó y le dijo, tú eres ese hombre, porque todas las cosas que vos tenés te las he dado yo y si vos me pedías yo te iba a añadir mucho más. ¿Por qué tuviste que hacer matar a un siervo fiel? Alguien que era de confianza, con una espada de un enemigo. ¿Por qué tuviste que hacer eso? Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar un mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, lo que vos hiciste en oculto, te lo van a hacer a vos en la luz. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. O sea, la condena que te da en este caso no vas a morir. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo
que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, acá hay una consecuencia del pecado. Y si eso pasamos también a lo que es lo que hicimos hace rato, haciendo una comparación con lo espiritual, las obras que nosotros hacemos y las que creemos que están bien y que para nuestro futuro y que nos va a dar felicidad, a veces se nos vuelven en contra. En muchos casos. Yo he visitado geriátricos, estaba contando a los hermanos el domingo, o sea, cuando nosotros vamos a predicar tal geriátrico, tal lugar, cuál necesidad, fuimos a predicar en la cárcel, y vos ves cosas y vas aprendiendo, y en uno de esos geriátricos había, bueno, acá yo tengo un ventanal ahí arriba, un ventiluz, como se llama, eso estaba abierto, varios ancianos sentados, desconocidos entre ellos, jamás en su vida compartieron ni siquiera un saludo, pero están ahí sentados juntos, amontonados, esperando que les llegue su momento. Y había ahí un anciano, un hombre rico, podríamos decir, porque en esos geriátricos iban gente, llevaban a los hombres la gente que tenía dinero, pues salen mucho las cuotas. Llorando con gemidos, mirando hacia la ventana, con una angustia del alma, y yo lo miraba y trataba de entender qué es lo que estaba pasando. Este hombre ya incluso se le ha ido como la voz porque tenía como una parálisis, pero clamando que alguien lo viniera a ver de sus hijos. Él que tanto trabajó para darle esos frutos que él tuvo, todos los frutos que él obtuvo en esta vida se los dio a su hijo, los enriqueció, pero con la misma plata que él dio, están pagando la cuota por su soledad, para que él esté solo. O sea, para que él, como diciendo los hijos, yo no los puedo cuidar, y la mujer le dice al marido, yo me casé contigo, mi amor, yo no me casé con tu padre o con tu madre. Y él le dice lo mismo a ella, yo me casé con vos, no me casé con tu papá. Pero eso es un error, porque bíblicamente la mamá, el papá y tu cuñado que no querés es tu familia, porque así Dios lo dijo. No es que vos vas a elegir los amigos como diciendo que la familia me toca, eso no tiene nada, no. Dios dice que ya sos familia. Entonces, muchas veces inclinados por eso, dice, bueno, mira, nosotros, mi amor, tenemos todo para ser felices, para viajar, y no por tu padre vamos a estar aquí. Yo me casé con vos, y mis hijos quieren disfrutar también de la vida, no vamos a estar. Bueno, entonces vamos a hacer algo, vamos a ponerlo en un geriátrico que otro lo críe. Y este hombre que había hecho todo, preparado todo para vivir una vejez como vivió Job, rodeado de sus hijos, nietos y tataranietos, este hombre lo llevaron, lo dejaron ahí. Por eso lloraba a grito mirando a la ventana y gimiendo en su alma por la soledad que sentía y el vacío, sabiendo que lo dejaban ahí, ya. Y para cómo el dinero no se le iba a acabar a la familia porque le dio tanto dinero, ya han heredado tanto de él, que le ha dado tantas cosas, que el sueño que él tenía de llegar a su vejez y ser feliz, y morir feliz rodeado de sus seres queridos, eso no iba a acontecer. Así que el niño que te dio esa mujer va a morir. O sea, el fruto de tu vida que has puesto y has sembrado mal, queda al vacío, sin sentido. Entonces David rasgó sus vestidos y ayunó David. Y ahí empezó a venir la tristeza. Todo pecado tiene una consecuencia. Quizás, como dice la Biblia, lo que vos sembrás, eso vas a cosechar. Mucho hemos sembrado mal en la vida. Hemos pagado consecuencias. Pero Dios perdona los pecados, nos ayuda a sobrellevar todos los problemas, las dificultades que podemos tener
o que veníamos arrastrando de ese tiempo, porque dice la Biblia que Dios nos limpia y las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas. Así que hermano, bueno, hasta aquí vamos a compartir la palabra. Se fue mucho la hora, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Nos pasamos. Tengo acá algún comentario, bueno, la hermana Soledad Núñez está mirando. Estamos en...